Devocional en la Universidad Brigham Young el 23 de febrero de 1993. Integridad del corazón. Russell M. Nelson. Del Quórum de los 12 Apóstoles. Gracias, Presidente Lee y hermana Lee. Apreciamos su liderazgo sin límites y estamos agradecidos de reconocer la presencia de los padres de la hermana Lee, el hermano y la hermana Griffin. Agradezco al hermano Staley y a los cantantes por su maravillosa música, fue hermosa. Queridos estudiantes y amigos, queridos hermanos y hermanas, ustedes se ven muy bien para la hermana Nelson y para mí. Los admiramos y respetamos. Muchos de ustedes asistieron a la fogata del domingo por la noche recientemente cuando el presidente Howard W. Hunter habló. Los felicitamos por su conducta durante esa impactante confrontación con un adversario. Su espontáneo canto de fe fue inspirado y efectivo. Y fueron testigos del gran valor de ese maravilloso hombre a quien sostenemos como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. ¿Cómo lo honramos? El título de mi mensaje de hoy es Integridad del Corazón. Espero que me permitan aprovechar mi experiencia como cirujano cardíaco para ilustrar este importante tema. Permítanme comenzar con esta imagen de la válvula mitral. Es una de las 4 válvulas dentro del corazón. ¿No es hermosa? Esta estructura delicada y duradera está situada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Es una válvula de retención que regula el flujo de sangre recién oxigenada desde los pulmones hacia la poderosa bomba del corazón. Su propia válvula mitral se abre y se cierra unas 100.000 veces al día, 36 millones de veces cada año. Consiste en tejido blando y ondulado, cuerdas y conexiones inferiores. De alguna manera, es como un paracaídas que también consta de 3 componentes importantes: la vela flexible, las cuerdas y las conexiones inferiores. Cuando está en funcionamiento, la vela del paracaídas se hincha para formar un bolsillo de resistencia que ralentiza el descenso del pasajero atado a él por cuerdas fuertes. La válvula mitral se abre ampliamente para dejar entrar la sangre en la bomba, y luego se cierra firmemente cuando la sangre es expulsada del corazón. El trabajo del corazón continúa día tras día, año tras año, con o sin su conciencia. Pero las cosas pueden salir mal con la válvula mitral. Si por alguna razón la válvula mitral no se cierra completamente, la sangre se regurgita hacia atrás. La alta presión ejercida por el corazón se dirige directamente de vuelta a los pulmones. Si eso continuara durante mucho tiempo, resultaría en un fallo tanto del corazón como de los pulmones. Permítanme describir una condición que puede crear justamente ese problema. Una de las cuerdas de la válvula mitral puede romperse espontáneamente. Cuando eso ocurre, el estrés en las cuerdas adyacentes aumenta inmediatamente. Luego, las cuerdas vecinas son mucho más propensas a romperse. Y cuando se rompen, toda la válvula mitral pierde su competencia y la vida del paciente está en grave peligro. Ese concepto es familiar para cualquiera que haya alineado una fila de fichas de dominó. Cuando una cae, la siguiente se va, y así sucesivamente. Ustedes, damas, pueden haber observado una escena similar, para su desdicha. No toma mucho tiempo para que un enganche se convierta en una carrera en sus medias. Los cirujanos cardíacos hablan del corazón en términos de su integridad estructural. La palabra integridad está relacionada con la palabra entero, que significa entero o completo. La integridad puede definirse como no deteriorado. La integridad también significa incorruptible, una firme adhesión a un código de valores. La integridad denota un estado de completitud. Si algún componente del corazón pierde su integridad, el corazón se ve afectado y se inicia un ciclo vicioso. Un defecto anatómico conduce a un funcionamiento inadecuado, y el funcionamiento inadecuado lleva a un mayor fallo. Por lo tanto, el objetivo final de cualquier operación cardíaca es restaurar la integridad estructural del corazón. Los pescadores también entienden el peligro del estrés secuencial en lo que respecta a la integridad de sus redes.
Para el inexperto, un pequeño desgarro puede parecer relativamente insignificante. Pero el pescador experimentado conoce el estrés secuencial. Una hebra rota en su red puede permitir la pérdida de un pez o dos, pero, más importante aún, causa una tensión indebida en las hebras adyacentes. Antes de mucho tiempo, un pequeño agujero se vuelve más y más grande. Eventualmente, toda la red es inútil. La mayoría de ustedes no serán cirujanos cardíacos ni pescadores profesionales, así que pueden preguntarse por qué uso tales modelos de enseñanza en una asamblea devocional. La razón proviene de las Escrituras. El Señor dijo que todas las cosas son espirituales para mí, y en ningún momento he dado una ley que sea temporal. Él es nuestro Creador. Por lo tanto, las leyes temporales, o físicas que se relacionan con nuestra creación divina a menudo tienen una aplicación espiritual. Esto no debería sorprendernos porque todos los reinos de Dios tienen una ley dada, y a cada reino se le da una ley, y a cada ley hay ciertos límites y condiciones. El Señor enseñó que cualquiera que haya visto alguno o el más pequeño de estos reinos ha visto a Dios moviéndose en su majestad y poder. Porque Él es el creador de los componentes físicos y espirituales de nuestro ser, ejemplos de la importancia de la integridad estructural pueden enseñar mucho sobre la importancia de la integridad espiritual. Aplicando la analogía de la válvula mitral o el paracaídas, representemos un modelo de integridad espiritual. Que la vela de la integridad esté atada por cuerdas conectadas a usted como individuo. Etiquetemos cada cuerda con una cualidad espiritual. Por ejemplo, he elegido atributos específicos de carácter mencionados en los artículos de fe, 13. Ser honesto, veraz, casto, benevolente, virtuoso, hacer el bien y buscar cosas de buena reputación. Se podrían enumerar muchas otras cualidades de carácter, pero estas serán suficientes para ilustrar el principio. Mientras estudias esta ilustración, piensa en alguien a quien admires mucho, alguien con integridad espiritual. La integridad de él o ella se caracteriza por la fortaleza de cada una de estas cuerdas de carácter. Así que este modelo es intacto, la vela, las cuerdas y las conexiones están todas seguras. Ahora imaginen que una de esas cuerdas de soporte se rompe, por ejemplo, la cuerda de la honestidad. Si esa cuerda se rompe, la ley del estrés secuencial inmediatamente impone una tensión adicional en las cuerdas vecinas de castidad, virtud, benevolencia, y así sucesivamente. En una escritura familiar, hemos sido advertidos de tal riesgo. Y también habrá muchos que dirán: come, bebe y divirtios, sí, miente un poco, aprovecha a tu prójimo. Sí, y habrá muchos que enseñarán de esta manera, doctrinas falsas y vanas y necias. Esas enseñanzas son peligrosas porque son peligrosas para su preciosa integridad. Sin embargo, algunas personas son tan fácilmente tentadas a mentir un poco, a engañar un poco, a robar un poco, o a dar falso testimonio, solo un poco. No puedes cometer un pequeño pecado sin estar sujeto a las consecuencias. Si toleras un pequeño pecado hoy, tolerarás un poco más mañana, y antes de mucho tiempo, una cuerda de integridad se rompe. El estrés secuencial seguirá, poniendo en riesgo cuerdas adyacentes de castidad, virtud, ser veraz, y así sucesivamente. Brigham Young tenía sentimientos fuertes sobre tales asuntos. En una ocasión, dijo: muchos quieren sombrear un poco, en lugar de trabajar duro para ganarse la vida honestamente. Tales prácticas deben ser eliminadas, y este pueblo debe ser santificado en sus afectos hacia Dios, y aprender a tratar honesta, veraz y rectamente unos con otros en todos los aspectos, con toda la integridad que llena el corazón de un ángel. Deben aprender a sentir que pueden confiar todo lo que poseen a sus hermanos y hermanas, diciendo: todo lo que tengo lo confío a ti, guárdalo hasta que lo llame. Ese principio debe prevalecer en medio de este pueblo, deben preservar su integridad entre sí. Su declaración despierta una respuesta simpatizante en mí cuando reflexiono sobre los días que nuestras 9 hijas disfrutaron como estudiantes universitarias saliendo con sus novios.
Cuando un joven pretendiente llegaba a nuestra puerta, podía preguntarme en silencio: ¿me llamará un día, papá? ¿Me ayudará a cuidarme en mi vejez? Y a veces me preguntaba, sabiendo también la historia de Jacob, hijo de Isaac, si alguno de estos novios seguiría el precedente bíblico de Jacob, quien besó a Raquel en su primera cita. No solo eso, Jacob besó al padre de Raquel. Puedo informarles que los muchachos resistieron con éxito tal tentación, al menos en cuanto a un beso para mí se refiere. Confié en cada joven para que fuera un hombre de integridad. Por lo tanto, hago eco de esos pensamientos expresados por Brigham Young. Todo lo que tengo lo confío a ti, guárdalo hasta que lo llame. Ahora, algunos años más tarde, me complace declarar que nuestros 9 yernos han ganado y han honrado esa confianza que depositamos en ellos. Cada uno posee integridad de corazón, al igual que nuestras hijas y nuestro hijo, que actualmente sirve como misionero en Rusia. La integridad salvaguarda el amor familiar, y el amor hace que la vida familiar sea rica y entusiasta, ahora y para siempre. Pero ninguno de nosotros es inmune a la tentación, y el adversario lo sabe. Él engañaría o idearía cualquier medio para privarnos de la potencial alegría y exaltación. Él sabe que si se puede romper una pequeña cuerda de control, otras probablemente se romperán más tarde bajo una mayor tensión. Entonces no habría integridad. Entonces no habría vida eterna. Entonces el triunfo de Satanás estaría asegurado. Isaías advirtió sobre esto. Él advirtió que un pequeño se convertirá en 1000. Si esta degradación en forma de dominó causa una carrera en su media espiritual, se pierden cualidades de carácter y su preciada integridad se ha ido. El Salvador nos advirtió sobre las consecuencias letales del pecado. Pero no limitó su advertencia solo a la transgresión grave. Específicamente advirtió contra quebrantar uno de estos pequeños mandamientos. Sus advertencias estaban destinadas a proteger y preservar su preciosa integridad. Un cirujano puede reparar o reemplazar una válvula mitral que ha perdido su integridad. Pero no se puede realizar ningún procedimiento quirúrgico para la pérdida de la integridad espiritual del corazón. Tal ruptura está bajo control individual. Isaías observó que tú te humillaste a ti mismo. El sabio pescador inspecciona sus redes regularmente. Si se detecta algún defecto, lo repara sin demora. Un viejo dicho enseña que una puntada a tiempo ahorra 9. La revelación registrada da instrucciones similares. El Señor dijo: recuerda, pues, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Por lo tanto, los sabios evalúan las cuerdas personales de integridad diariamente. Eres tú quien identifica cualquier debilidad. Eres tú quien la repara. De hecho, tienes la obligación de hacerlo. Las palabras de Isaías, aunque hacen referencia al servicio a otros, se aplican igualmente a nosotros mismos. Él dijo: fortaleced las manos débiles y afirmad las rodillas vacilantes. Decídalos de corazón temeroso. Sed fuertes. Un buen momento para la introspección es durante la oración personal privada. Por la mañana, podría incluir una oración por la honestidad, la castidad, la virtud o simplemente por ser de servicio a otros. Por la noche, puede haber otro rápido chequeo sobre todos esos atributos. Primero, oras por la preservación de tu integridad espiritual y luego trabajas para ello. Si se encuentra algún defecto, querrás comenzar el proceso de reparación inmediata que protegerá contra una mayor desintegración de esa cuerda amenazada. La autoevaluación no se realiza como un examen final formal o como un examen parcial importante. Se realiza mejor en muchos pequeños pasos. Por ejemplo, pregúntense a sí mismos preguntas como estas. ¿Qué haces cuando cometes un error? Si no cometes errores, debes haber muerto hace mucho tiempo. ¿Admites tu error y te disculpas? ¿O lo niegas? ¿O culpas a otros? Cuando estás en un grupo, si se promueven ideas o actividades que sabes que están mal,
¿qué haces? ¿Endorsas el error con tu silencio? ¿O tomas una posición? Si estás empleado para hacer un trabajo, ¿eres totalmente fiel a tu empleador? ¿O te permites ser menos que leal? ¿Cómo guardas el día de reposo, obedeces la palabra de sabiduría, honras a tu madre y a tu padre? Si has hecho convenios sagrados en el templo, ¿cómo reaccionas cuando escuchas hablar mal de los ungidos del Señor? ¿Honras todos los convenios hechos allí? ¿O permites excepciones y racionalizas tu comportamiento para adaptarlo a tus preferencias preconcebidas? ¿Cómo honras tu palabra? ¿Se pueden confiar tus promesas? El presidente Carl G. Mace dijo una vez a los estudiantes: me han preguntado qué quiero decir con palabra de honor. Les diré: pónganme detrás de muros de prisión, muros de piedra, tan altos como sean, tan gruesos como sean, que lleguen tan lejos al suelo como sea posible. Hay una posibilidad de que de alguna manera u otra pueda escapar, pero pónganme en ese piso y dibujen una línea de tiza a mi alrededor y ténganme dar mi palabra de honor de no cruzarla. ¿Puedo salir de ese círculo? No, nunca. Moriría primero. Estoy de acuerdo con el hermano Mace. Una promesa es vinculante hasta que se cumpla o hasta que uno sea liberado de ella. Ahora, por favor, no se desanimen o depriman por sus deficiencias. Nadie está sin debilidades. Eso es parte del plan divino, para determinar si dominarás esa debilidad o dejarás que esa debilidad te domine. El diagnóstico adecuado es esencial para el tratamiento adecuado. El Señor nos dio esta notable seguridad: porque has visto tu debilidad, serás fortalecido. Pero desear fuerza no la hará realidad. Se necesita fe y trabajo para reforzar una cuerda debilitada de integridad. Ese proceso de reparación lo conoces como arrepentimiento, y misericordiosamente, no tienes que comenzarlo solo. La ayuda se puede recibir a través del consejo con padres y líderes de la iglesia de confianza. Pero su ayuda es más probable que sea útil si la buscas no solo para cumplir una formalidad, sino con intento real de reformarte y acercarte a Cristo. Él es el médico supremo. La verdadera fe en Él proporcionará un verdadero alivio y gloriosas recompensas. Él dijo: porque has visto tu debilidad, serás fortalecido, incluso hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Los errores pueden manchar nuestras más dignas intenciones. Y el pecado grave puede teñir de escarlata la pizarra de blanco prístino que una vez fue nuestra. Como ninguno de nosotros puede escapar del pecado, ninguno de nosotros puede escapar del sufrimiento. El arrepentimiento puede no ser fácil, pero vale la pena. El arrepentimiento no solo blanquea, sana. Ahora, algunas buenas noticias más: no solo se puede mantener la integridad de su corazón, sino que en realidad se puede fortalecer. Un testimonio del Evangelio es uno de los fortificadores más importantes que conocemos. Así enseñó el Lauder Orson Pratt, quien enfrentó la carga de liderazgo impuesta sobre él. Sabía que se requería un testimonio independiente del testimonio de los demás. Así que el hermano Pratt una vez confió: busqué este testimonio. No lo recibí de inmediato, pero cuando el Señor vio la integridad de mi corazón y la ansiedad de mi mente, cuando vio que estaba dispuesto a viajar cientos de millas para aprender los principios de la verdad, me dio un testimonio para mí, que me confirió el conocimiento más perfecto de que José Smith era un verdadero profeta y de que este libro, llamado el Libro de Mormón, era en realidad una revelación divina, y de que Dios había hablado una vez más, en realidad, a la familia humana. ¡Qué alegría me dio este conocimiento! Ningún lenguaje que conozca podría describir las sensaciones que experimenté cuando recibí un conocimiento del cielo de la verdad de esta obra. Así como el inquebrantable testimonio de Orson Pratt lo fortaleció para las grandes pruebas que tenía por delante, su testimonio personal lo fortalecerá para los desafíos que aún están por venir. Un cirujano cardíaco enfrenta desafíos todos los días. A partir de muchos años de experiencia, aprendí que la integridad del desempeño de mi equipo era absolutamente esencial para el éxito de un procedimiento operativo.
Cualquier paso en falso grave, aunque no intencionado, podría anular las fervientes oraciones de un paciente, incluso cuando se fortalecen por la gran fe de la familia y los amigos. Aprendí que las bendiciones deseadas solo llegan cuando se obedecen todas las leyes necesarias. Por lo tanto, las demandas de obediencia pueden ser dolorosas. La santificación no es ni simple ni rápida. Hablando de sus santos en los últimos días, el Señor dijo que necesariamente deben ser castigados y probados, como Abraham, que fue mandado a ofrecer a su único hijo. Porque todos aquellos que no soporten el castigo, sino que me nieguen, no pueden ser santificados. El arrepentimiento, el fortalecimiento y la santificación son parte de ese preciado premio, la integridad del corazón. Si el presidente Brigham Young estuviera aquí hablándoles ahora, podría aconsejarlos como lo hizo con los de su día. Estas son sus palabras, en todas sus transacciones comerciales, palabras y comunicaciones, si cometen una falta, arrepiéntanse de ella inmediatamente y clamen a Dios para que los libere del mal y les dé la luz de su espíritu. Nunca hagan algo que su conciencia, y la luz dentro de ustedes, les diga que está mal. Nunca hagan algo malo, pero hagan todo el bien que puedan. Nunca hagan algo que estropee la influencia pacífica del Espíritu Santo en ustedes, entonces, sea lo que sea en lo que estén comprometidos, ya sea en negocios, en el baile o en el púlpito, estarán listos para oficiar en cualquier momento en cualquiera de las ordenanzas de la casa de Dios. Si cometo un acto manifiesto, el Señor conoce la integridad de mi corazón y a través del arrepentimiento sincero, Él me perdona. Por favor, tengan en cuenta que el presidente Young vinculó la integridad de su corazón con el perdón del Señor. Y eso solo se puede ganar a través del arrepentimiento completo. En verdad, el milagro del perdón finaliza la curación de las cuerdas rotas de la integridad espiritual. Su integridad personal será protegida por compromisos previos. Job aseguró su compromiso con la integridad antes de enfrentar un desafío. Escribió, mientras mi aliento esté en mí y el Espíritu de Dios esté en mis narices, mis labios no hablarán maldad, ni mi lengua proferirá engaño. Hasta que muera no apartaré de mí mi integridad. Job sabía que enfrentaría a su Hacedor un día en el juicio. Registró esta esperanza, que se me pese en balanza justa y Dios conocerá mi integridad. Shakespeare da razón para un fuerte compromiso previo con la integridad en las líneas que escribió para su personaje Tarquinius en el poema La violación de Lucrecia. Mientras Tarquinius contempla la conquista de una mujer en lujuria, argumenta contra sí mismo, ¿qué gano si obtengo lo que busco? Un sueño, un suspiro, una espuma de alegría fugaz. ¿Quién compra un minuto de felicidad para lamentar una semana? ¿O vende la eternidad para obtener un juguete? ¿Quién destruirá la vid por una uva dulce? Los compromisos con la integridad se aprenden de los padres. El Señor dijo a Salomón, camina delante de mí, como David, tu padre caminó, con integridad de corazón y en rectitud, para hacer conforme a todo lo que te he mandado, y guarda mis estatutos y mis juicios. Un proverbio enseña que el justo anda en su integridad, sus hijos son bendecidos después de él. Hablando de padres, permítanme compartir una experiencia personal. En el 85º cumpleaños del presidente Spencer W. Kimball, se celebró una gran cena en su honor. La hermana Nausen y yo tuvimos el privilegio de asistir con mis padres. Cuando el presidente Kimball caminó hacia la mesa principal, nos vio. Después de saludar a la hermana Nausen y a mí, puso sus brazos alrededor de mi madre y le dio un gran beso. Él dijo, gracias por ser la madre del cirujano que salvó mi vida. Luego abrazó a mi padre y le dio un beso. El presidente Kimball dijo, gracias por enseñar a su hijo a ser un hombre de integridad. El profeta José Smith apreciaba la integridad de su fiel hermano Hiram. Así lo hizo el Señor, quien dijo, bendito sea mi siervo Hiram Smith, porque yo, el Señor, lo amo por la integridad de su corazón, y porque ama lo que es recto delante de mí. El profeta José luego agregó, bendito sea del Señor mi hermano Hiram, por la integridad de su corazón,
él será ceñido con fuerza, la verdad y la fidelidad serán la fuerza de sus lomos. De generación en generación será una vara en la mano de su Dios. Esa profecía se ha cumplido. Los descendientes directos de Aaron Smith se destacan como fuertes líderes de la Iglesia hoy en día. De un mismo modo, la integridad que desarrolles ahora será un modelo para tus propios hijos. Generaciones aún no nacidas serán influenciadas por tu integridad de corazón. La Junta de Fideicomisarios de Universidad Brigham Young subvenciona esta escuela con fondos sagrados del diezmo de la Iglesia. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe preocuparse por la integridad institucional, nuestro compromiso con la excelencia académica y espiritual. Esa integridad solo se puede salvaguardar si cada maestro y cada estudiante permanece individualmente fuerte. La integridad de esta institución nunca puede ser más fuerte que la de sus representantes. Queridos hermanos y hermanas, si pudiera concedérseme el deseo más profundo de mi corazón, sería que pudieran saber quiénes son realmente, que fueron de los reinos premortales, también entre los nobles y grandes que fueron elegidos desde el principio para ser gobernantes en la Iglesia de Dios. Incluso antes de nacer, ustedes, con muchos otros, recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus y fueron preparados para venir en el tiempo debido del Señor a trabajar en su viñedo para la salvación de las almas de los hombres. Su preciosa identidad merece su preciosa integridad. Guárdenla como el premio invaluable que es. A ustedes les daría tal consejo como el que dio el profeta José Smith a sus amigos: busquen conocer a Dios en sus armarios, invóquenlo en los campos. Sigan las indicaciones del Libro de Mormón y oren por y para sus familias, y por todas las cosas que posean. Pidan la bendición de Dios sobre todos sus trabajos y todo en lo que se comprometan. Sean virtuosos y puros, sean hombres y mujeres de integridad y verdad, guarden los mandamientos de Dios, y entonces podrán entender más perfectamente la diferencia entre el bien y el mal, entre las cosas de Dios y las cosas de los hombres, y su camino será como el de los justos, que brilla más y más hasta el día perfecto. Dios los bendiga para que puedan lograr la plena medida de su creación, para mantener, fortalecer y valorar su integridad de corazón. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Resumen. En el discurso Integridad del Corazón, el elder Russell M. Nelson utiliza su experiencia como cirujano cardíaco para ilustrar la importancia de la integridad espiritual. Comienza explicando el funcionamiento de la válvula mitral del corazón, destacando cómo su integridad es esencial para el correcto funcionamiento del cuerpo. Luego, establece un paralelismo entre la integridad física del corazón y la integridad espiritual del individuo, describiendo cómo una pequeña ruptura en la integridad puede llevar a un daño significativo, tanto físico como espiritual. Nelson explica que la integridad espiritual se sostiene por diversas cualidades de carácter, como la honestidad, la castidad y la virtud. Advierte sobre los peligros de tolerar pequeños pecados, ya que estos pueden llevar a una mayor desintegración de la integridad. Utiliza ejemplos de las Escrituras y enseñanzas de líderes de la Iglesia para subrayar la importancia de mantener la integridad en todos los aspectos de la vida. Finalmente, Nelson concluye que la integridad personal no solo protege a la persona misma, sino que también influye en las generaciones futuras. Hace un llamado a la autorreflexión diaria y al arrepentimiento como medios para preservar y fortalecer la integridad, y recalca la importancia de tener un testimonio firme para enfrentar las pruebas de la vida. El discurso de Russell M. Nelson es una poderosa llamada a vivir con integridad en todas las áreas de la vida. Al usar su experiencia médica como analogía, logra conectar un concepto espiritual abstracto con una realidad física tangible, lo que facilita la comprensión de la importancia de la integridad. La manera en que describe cómo una pequeña falla en la integridad puede tener consecuencias desastrosas es un recordatorio claro de que no podemos permitirnos ignorar las pequeñas infracciones en nuestras vidas espirituales. Nelson también destaca la interconexión de las virtudes, indicando que la ruptura de una afecta a las demás, lo que refuerza la necesidad de ser vigilantes en todos los aspectos de nuestro carácter.
Su referencia a líderes de la Iglesia como Brigham Young y José Smith refuerza la enseñanza de que la integridad no es solo una cuestión personal, sino que tiene implicaciones eternas y generacionales. La integridad del corazón, como la describe Nausen, es fundamental no solo para nuestro bienestar espiritual, sino también para el impacto que tendremos en las futuras generaciones. Vivir con integridad es un compromiso constante que requiere vigilancia y esfuerzo diario. Este discurso nos invita a evaluar constantemente nuestra vida, a ser honestos con nosotros mismos y a no tolerar las pequeñas transgresiones que pueden llevarnos a perder nuestra integridad. Además, nos recuerda que la integridad no solo nos protege a nosotros, sino que también es una herencia espiritual que dejamos a nuestros hijos y a los que nos rodean. Es un llamado a ser mejores, a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a valorar la integridad como un bien preciado que debe ser cultivado y preservado a lo largo de nuestra vida.